Alex llegó el jueves a las 11 de la noche, con el tipo de cansancio que no tiene nombre concreto. No era agotamiento físico, era la saturación acumulada de 4 días seguidos en los que cada decisión había generado 3 problemas nuevos. Dejó la mochila en el pasillo sin colgarla, fue directo al sofá y se quedó sentado en la oscuridad sin encender nada. No quería hablar, no quería música, no quería pensar. Su gato llevaba horas en la esquina del sillón, sin drama, sin reclamación. Cruzó el salón, saltó al sofá, caminó sobre Alex con esa indiferencia táctica que tienen los gatos para elegir exactamente dónde pisarte y se instaló en el centro de su pecho y empezó a ronronear. No fue un sonido suave, era grave, constante, casi mecánico, una vibración que Alex notó en el esternón antes de escucharla con los oídos. Y en algún momento entre los primeros 5 minutos y la media hora siguiente, algo en él aflojó, sin que lo hubiera decidido. Eso no fue ternura, fue un mecanismo. Y cambia todo lo que crees saber sobre tu gato. Hay una explicación que todo el mundo recibe en algún momento de su vida sobre por qué ronronea mi gato. Y esa explicación tiene exactamente una palabra: felicidad. El gato está contento, el gato te quiere, el gato expresa bienestar con ese sonido. Es una respuesta tan limpia, tan cómoda y tan universalmente aceptada que casi nadie la cuestiona. El problema es que no cierra por ningún lado. Si llevas tiempo conviviendo con un gato, en algún momento has sentido la fricción, ese instante en que la explicación simple no encaja con lo que tienes delante. Quizá te has preguntado por qué ronronea mi gato cuando lo acaricio y paras la mano, apartas la vista y el gato sigue ronroneando durante 20 minutos más mirando a la pared. No hay contacto, no hay interacción, no hay nada, pero la vibración continúa sin cambiar de intensidad. O has estado en la sala de espera del veterinario. Tu gato está en la caja de transporte, tenso, con las pupilas dilatadas, los músculos preparados para salir corriendo en cuanto se abra la puerta. Y sin embargo, el gato ronronea fuerte, un sonido que retumba en el plástico de la caja y que otros dueños en la sala miran con esa cara de «qué tranquilo está». No está tranquilo, está al límite, y ronronea. Hay personas que llevan años conviviendo con un animal en el que un gato ronronea mucho, en momentos que no tienen ninguna lógica hedónica. Al volver a casa, después de una semana de viaje, el gato ronronea, bien, pero también ronronea cuando lo saca de su sitio favorito para limpiar, cuando hay tormenta y se mete debajo de la cama, cuando le pones el collar nuevo y claramente no le gusta, cuando lo metes en el coche, cuando lo bañas. El patrón no es alegría, el patrón es otra cosa. Y luego está el detalle que más debería llamar la atención. Tu gato ronronea mientras duerme, solo, en una habitación donde no hay nadie, en plena madrugada, sin audiencia, sin interacción, sin ninguna posibilidad de retroalimentación social. Si el ronroneo fuera comunicación de estado emocional hacia otros, producirlo en soledad absoluta no tendría ningún sentido evolutivo. Un gato depredador no desperdicia energía en señales que nadie va a recibir, y sin embargo lo hace, de forma constante y continua, como si la audiencia fuera irrelevante para el mecanismo. En los próximos minutos vas a entender por qué un gato puede estar tan cerca del placer como del miedo cuando produce ese sonido, y por qué la respuesta que te dieron de niño es, en el mejor de los casos, una tercera parte de la verdad. La respuesta a por qué ronronea mi gato no es una, son 3 respuestas distintas para 3 tipos de ronroneo distintos, y solo uno de ellos tiene algo que ver contigo. Antes de entender los 3 tipos, hay que entender la máquina. El ronroneo no es una cuerda vocal vibrando con el aire. Es un proceso activo y coordinado entre la laringe y el diafragma, que ocurre simultáneamente en la inspiración y en la expiración. Eso es lo que lo hace continuo. El gato no necesita pausar entre respiraciones para producirlo. El maullido, en cambio, solo sale al exhalar, por eso suena entrecortado. El ronroneo es un sonido sostenido que puede mantener durante horas sin esfuerzo visible, porque el mecanismo es automático, no voluntario. La frecuencia de esa vibración oscila entre 25 y 150 Hz, y ese rango específico empieza a explicar mucho más de lo que parece a primera vista, cuando se mira fuera de la biología felina. A 25 Hz, la medicina ha medido estimulación directa de la regeneración del tejido óseo. A 100 Hz se documenta alivio del dolor neuropático en modelos animales. El gato no elige la frecuencia, su cuerpo la genera de forma refleja según lo que necesita en cada momento. La mayoría de la gente le asigna al ronroneo del gato un significado emocional, indica un estado de ánimo, pero el significado real es funcional, es regulación activa del sistema nervioso autónomo. El gato no ronronea porque se siente de una manera, ronronea para conseguir que su sistema fisiológico alcance o mantenga un estado determinado.
La diferencia entre esas dos versiones es la diferencia entre un termómetro y un termostato. El primero informa, el segundo corrige. El primer tipo es el ronroneo de confort. El gato está en equilibrio fisiológico y usa la vibración para mantenerse ahí. Autorregulación pura. No te está diciendo nada. Eres una superficie cálida y útil en ese momento, y el ronroneo no tiene nada que ver con tu presencia específica. Si te levantas, sigue. Si te sustituye una manta, sigue. La vibración no es para ti. El segundo tipo es el que destruye la teoría de la felicidad de forma definitiva. Un gato ronronea cuando está enfermo, cuando tiene dolor, cuando está en el veterinario con el cuerpo en estado de alarma máxima, cuando tiene fiebre y se mete debajo del armario. Lo que los dueños interpretan como señal de que el animal está bien es en realidad el segundo tipo de ronroneo, el intento activo del sistema nervioso de volver a un estado de regulación desde el que se ha salido. No es que esté bien, es que está intentando estarlo. El ronroneo en ese contexto baja la frecuencia cardíaca, libera endorfinas internas y reduce la concentración de cortisol circulante. Es su botón de emergencia. Si tu gato ronronea en la mesa de exploración, no está cómodo, está intentando no colapsar. Y aquí entra el componente que más sorprende cuando se analiza la frecuencia. Entre 25 y 150 Hz es exactamente el rango que la medicina humana estudia para estimular regeneración ósea y reducir inflamación en tejidos blandos. El ronroneo gato curativo no es una metáfora ni una interpretación esotérica. Es el rango de frecuencia vibratoria que los traumatólogos aplican con dispositivos específicos para acelerar la consolidación de fracturas. El cuerpo de tu gato lo produce de forma natural y constante. En la historia evolutiva de la especie, los gatos que ronroneaban se recuperaban más rápido de lesiones. Sus genes siguieron. Los que no lo hacían tardaban más, llegaban menos veces a reproducirse, dejaban menos descendencia. La selección no necesitó entender el mecanismo para perpetuarlo. El tercer tipo es diferente, y es el único que cambia la relación entre el gato y tú. En 2009, investigadores de la Universidad de Sussex analizaron grabaciones de gatos en distintos contextos y midieron las respuestas de los humanos a cada tipo de sonido. Lo que encontraron es que existe una variante del ronroneo, que denominaron ronroneo de solicitud, que incorpora un componente acústico adicional superpuesto sobre la frecuencia base. Ese componente adicional oscila entre 300 y 600 Hz, y esa frecuencia específica coincide con el rango del llanto de un recién nacido humano. No es accidente, es selección. Los gatos domésticos que desarrollaron esa variante del ronroneo conseguían que los humanos respondieran más rápido, con mayor consistencia, con mejores resultados para el gato. Sus genes prosperaron. Los que producían un ronroneo plano, sin esa frecuencia superpuesta, conseguían menos atención, menos comida, peores condiciones. Esa variante fue desapareciendo a lo largo de generaciones. El resultado es que tu gato tiene incorporado en su repertorio acústico básico un sonido que activa el mismo circuito neuronal que te hace responder al llanto de un bebé. No lo decide, no lo planea, es parte del código que tiene disponible y lo ha calibrado específicamente a ti. Los gatos que viven con personas que responden consistentemente a ese estímulo lo usan más. Los que viven con personas indiferentes lo usan menos. Lo que funciona se repite, lo que no funciona se abandona. En generaciones de selección y en semanas de aprendizaje individual con su dueño actual. Alex no sabía nada de esto aquella noche, pero a las 2 de la madrugada, cuando el ronroneo de su gato se volvió ligeramente más agudo, con algo diferente dentro que no habría podido describir, Alex se levantó, fue a la cocina y puso comida en el cuenco, antes de haber tomado conscientemente la decisión de hacerlo. No pensó, está pidiendo comida, pensó, tengo que levantarme, y se levantó. El circuito había funcionado. Quédate 2 minutos más porque lo siguiente no va sobre el gato, va sobre lo que ese sonido está haciendo dentro de tu cuerpo cada noche que duermes con él encima. Los efectos en humanos llevan más de una década midiéndose con instrumentos. Los ronroneo gato beneficios en humanos no son una hipótesis de bienestar animal ni una interpretación afectiva. Son datos recogidos en estudios longitudinales con metodología estándar. El más citado es un análisis de 10 años publicado en el Journal of Vascular and Interventional Radiology, que siguió a más de 4.000 adultos. Los propietarios de gatos mostraban un 40% menos de probabilidad de morir por infarto durante ese periodo que las personas sin gatos. El efecto se mantuvo después de ajustar por factores de estilo de vida, hábitos de actividad física y antecedentes familiares. El ronroneo apareció como variable asociada relevante en los análisis secundarios, junto con la reducción de la presión arterial y el efecto sobre el cortisol. El mecanismo más documentado pasa por el cortisol,
la hormona del estrés crónico. Niveles sostenidos de cortisol deterioran la pared arterial, suprimen el sistema inmune, alteran la profundidad del sueño y afectan la consolidación de memoria. La exposición continuada al ronroneo en el rango de 25 a 150 Hz reduce los niveles de cortisol medidos en saliva en adultos. El efecto es estadísticamente significativo en condiciones controladas y se observa tras pocos minutos de exposición sostenida. La presión arterial responde de forma más inmediata. 20 minutos de exposición al ronroneo reducen la presión sistólica en adultos con hipertensión leve en un promedio de entre 6 y 10 milímetros de mercurio, sin cambiar nada más en la dieta, en la actividad ni en la medicación. Una vibración torácica sostenida es suficiente para mover esa cifra. Y sobre densidad ósea, en los programas de preparación para misiones espaciales prolongadas, donde la pérdida de masa ósea en gravedad cero es un problema médico real y caro, se usan plataformas vibratorias en el rango de 25 a 30 Hz para ralentizar esa pérdida. Es el mismo rango, la misma física, producida por el cuerpo de tu gato de forma automática cada vez que activa el mecanismo mientras está echado sobre tu pecho, sobre tu abdomen, sobre tu cuello. Microvibración terapéutica gratuita, aplicada por un animal que no sabe ni que la está aplicando. Alex durmió esa noche mejor que los 4 días anteriores juntos, no porque el gato lo consolara, porque 40 minutos de vibración sostenida bajaron su cortisol, relajaron la musculatura que llevaba días contraída y le dieron al sistema nervioso la señal de que era seguro dejar de estar en alerta, sin pastillas, sin decisión consciente, sin que ninguno de los dos supiera exactamente lo que estaba pasando entre los dos cuerpos. Hay un comportamiento concreto que muchas veces aparece junto al ronroneo y que merece su propia explicación. Cuando tu gato ronronea y amasa al mismo tiempo, cuando empuja con las patas delanteras de forma rítmica sobre la manta o sobre ti mientras vibra, no estás viendo dos conductas separadas, estás viendo un paquete completo de comportamiento infantil reactivado en el adulto. El amasado viene de los movimientos que los gatitos hacen sobre el vientre de la madre para estimular la bajada de leche. El ronroneo de confort que lo acompaña es la señal de que el cerebro ha asociado esa presión rítmica con seguridad. En este canal hay un vídeo dedicado entero a desmontar esa combinación. Se llama Porque mi gato amasa. Es la pieza que conecta los dos comportamientos y cierra el mapa completo de lo que ocurre cuando tu gato está encima de ti, activando ambas cosas a la vez. Alex sigue sin poder confirmar si su gato lo quiere. Esa pregunta sigue sin respuesta clara y probablemente no la tenga nunca. Pero ahora, cuando el animal cruza el salón, salta encima de él y empieza. Alex no está ante un misterio emocional. Sabe que si el ronroneo es bajo y constante, el gato se está regulando y él es solo superficie útil. Sabe que si el ronroneo cambia de tono y se vuelve más agudo, algo en él va a responder antes de que su cerebro consciente procese la señal. Sabe que si el animal ronronea metido en la caja de transporte camino del veterinario, no es que esté tranquilo, es que está intentando no romperse. Y sabe que esos 40 minutos de vibración sobre el esternón tienen efectos medibles en su cortisol y en su presión arterial esa misma noche. El gato no ha cambiado, el ronroneo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que Alex ya tiene respuesta a la pregunta que estuvo ignorando durante 3 años porque la respuesta fácil le parecía suficiente. Porque ronronea mi gato, no es una respuesta, son 3 y ahora las sabes todas.